Señor, buenas noches. En esta hora te damos gracias porque nos has permitido terminar un día más de vida, nos has permitido llegar a contemplar tus maravillas y esta noche te ponemos en tus manos este estudio que sea de beneficio para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Te pido que le pongas las palabras a José Luis y a Silvia, que seas tú el que hable a través de ellos, que no sean ellos los que hablen, sino que seas tú a través de ellos. Tú sabes lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Tú conoces nuestros corazones y conoces nuestras mentes y nuestros pensamientos. Danos esa paz y esa tranquilidad que necesitamos a través de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a ir por favor a sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, donde vamos a estar leyendo. Vamos a buscar Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Versículo 14. Ajá. Bueno, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sabemos que aquí está hablando de Juan el Bautista. Después que Juan, se refiere a Juan el Bautista. Juan fue el hombre que Dios escogió para preparar el camino, es decir, la entrada de Jesús, del Salvador, al mundo. Juan es el precursor, o sea que Juan viene a preparar, como en la antigüedad, cuando un rey venía a visitar alguna ciudad, enviaba a su mensajero delante de él para que viniera o avisara, ¿no? El rey viene, y entonces venía avisando, pues para que se preparara el camino y toda la gente se enterara que venía el rey. Entonces Juan el Bautista es el hombre que Dios escoge para preparar el camino del Señor, para avisar de la venida del Mesías que había sido por los profetas del Antiguo Testamento anunciado que vendría. Entonces, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, se llevó a cabo, el encarcelamiento de Juan el Bautista se llevó a cabo por Herodes, porque Juan el Bautista le predicaba o le confrontaba a Herodes, porque Herodes tenía la mujer de su hermano. Entonces pues Juan el Bautista le confrontaba, le decía: no te es lícito o no está bien que tengas a la mujer de tu hermano, o sea que eso es algo que no estaba bien. Y entonces por esa causa Herodes lo encarcela, y ya sabemos que a Juan el Bautista pues le cortaron la cabeza y se la dieron como obsequio a la hija de Herodiana, ¿no? Se la da en una charola, ¿no? Se la pide. Entonces, Herodias, perdón, era Herodias, la mujer de su hermano y su hija, ¿no? Entonces, vemos que Juan el Bautista ya estaba encarcelado, y inmediatamente entra el ministerio de Jesús. Es decir, que aquí hay como una transición, ¿no? Juan el Bautista preparó el camino, Juan el Bautista es encarcelado, y entonces entra el Señor con su predicación. Ahí es donde comenzamos nosotros en este versículo. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. O sea, ya pasó, viene Jesús. Jesús es el Mesías esperado por el pueblo judío. Solo que ellos, el Mesías hacía referencia al Salvador, a un rey que iba a tener un dominio pleno, un reinado davídico, ¿no? Como David
el segundo rey había reinado y Dios le había prometido que uno de sus descendencia iba a gobernar eternamente. Entonces los judíos esperaban ese Salvador, ¿no? Solo que ellos no fueron capaces de reconocerlo. Tuvieron ante sus ojos al Salvador del mundo, al Rey de Reyes. Los judíos sabían por medio de los profetas que había de venir un Salvador, pero ellos no lo aceptaron. Porque ellos esperaban a un revolucionario, a un hombre guerrillero, un hombre fuerte que los iba a liderar para derrocar al Imperio Romano, que estaba en ese momento oprimiéndolos porque estaban bajo su yugo, ¿no? Del reinado de los romanos. Entonces ellos esperaban a un hombre que los iba a librar, un revolucionario, que los iba a dirigir, un líder, ¿no? Que los iba a llevar a derrocar al gobierno y iban a estar ellos eternamente, bueno, no eternamente, sino muchos días gobernando, ¿no? Entonces al ver que Jesús era un hombre que hablaba de amar a su prójimo, que decía que si te pegaban en una mejilla pusieras la otra, pues esto los decepcionó a ellos, ¿no? Ellos dijeron, este es un hombre débil, Jesús es un hombre débil, no cumple con nuestras expectativas. Ellos tenían otras expectativas, ¿no? Entonces por eso lo desecharon. Jesús vino a ellos, a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció, no lo aceptó como su Mesías y le dijeron, no te queremos Jesús, que lo crucifiquen, no lo queremos, nosotros, y hasta la fecha todavía el pueblo judío está esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino hace 2000 años, solo que ellos no se dieron cuenta, pero ahora siguen esperando a su Salvador, pues eso están ellos en un error, ¿no? Entonces Jesús comienza a predicar el Evangelio del Reino de Dios, que quiere decir las buenas noticias que Dios trae a los hombres, ¿no? Las buenas noticias de qué? Las noticias de salvación, que por medio de Jesús, que por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ahora nosotros tenemos perdón de pecados, que nosotros podemos ser perdonados en Jesús. Esa es la buena noticia. Y entonces dice Jesús en su predicación, al comenzar su predicación, dice el verso 15, dice que el tiempo se ha cumplido. Dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo? ¿Cómo dice esta? Dice aquí, dice, declarando, ya se cumplió el tiempo, ya llegó el reino de Dios. Ya se cumplió el tiempo. El tiempo se ha cumplido. O sea, estaba hablando de que hay un cumplimiento. Esto se refiere al tiempo señalado por Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Todas las profecías que hablaban de la venida del Mesías, nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, es el Salvador, el Cristo. Y sabemos que en la persona de Él se cumplieron todas las profecías de las que habla la Biblia al pie de la letra. Todas las profecías que habla se cumplieron al pie de la letra. Así que entonces, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. Así como está escrito en las Escrituras, el tiempo se ha cumplido. Jesús estuvo en la sinagoga. Una vez, dice la Escritura, que estuvo en la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. O sea, le tocó leer. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4, para leer este pasaje porque es interesante. Yo le voy a dar lectura, fíjense, es Lucas, capítulo 4, en el versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirles, Jesús, hoy se ha cumplido esto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Fíjense, aquí está Jesús en la sinagoga de los judíos, le dan el rollo del libro donde se encontraba el profeta Isaías y él dice que el Espíritu del Señor está sobre de él y por cuanto lo ha escogido para dar las buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, a los oprimidos, etcétera, ¿no? Y luego les dice, hoy, ante sus ojos, se ha cumplido esta escritura. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el Salvador, yo soy el Mesías del que hablaba la profecía. Hoy se ha cumplido esa profecía ante sus ojos. Y pues obvio que a muchos esto les caló, ¿no? Muchos no lo creyeron, algunos sí lo creyeron. Pero entonces ahí comienza y dice Jesús al empezar, cuando leímos Marcos, dice Jesús que el tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús comienza a llevar su ministerio, a su predicación, dice que el tiempo se ha cumplido. Podemos ver nosotros también que dice Gálatas, yo se los voy a leer, Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí vemos el cumplimiento del tiempo del que habla Jesús. Un tiempo que Dios había señalado, Dios Padre había determinado un día en el que Jesús había de venir al mundo y entregar su vida en rescate por nosotros. Y Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Lo siguiente que dice ahí en Marcos capítulo 1, lo siguiente que dice es, después de que dice el tiempo se ha cumplido, dice el reino de los cielos se ha acercado. O sea que vino el cumplimiento del tiempo en el que el Hijo de Dios había de venir a la tierra y había de morir, había de ser sepultado, había de resucitar. Ese tiempo ya se cumplió, eso ya sucedió. Ese cumplimiento ya sucedió. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Todos sabemos que el Rey de Reyes, que es Jesús, el que gobierna en el cielo, se acercó a nosotros hace 2000 años para darnos la oportunidad de ser parte de su reino. O sea que Jesús vino, se acercó a nosotros para darnos la oportunidad de ser parte de su reino. Solo que para poder participar con Jesús en su reino es necesario arrepentimiento y fe. Así lo dice Jesús. Dice en el 15. Bueno, voy a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Así que para poder participar del reino de Dios es necesario el arrepentimiento y la fe, porque creer es fe, esa es la fe. Creer es fe, se traduce como confianza. Entonces se requiere el arrepentimiento. Algunas personas confunden el arrepentimiento con el remordimiento, porque el arrepentimiento no es solamente sentirse mal por un periodo de tiempo.
sino que el arrepentimiento va más allá. Es un cambio radical de vida, ese es arrepentimiento. Un cambio en tu vida no es solamente sentirte mal y decir, ay, sí, lo siento, y me siento mal, no, sino tener un cambio. Tiene que ver con un cambio de mente. Que si tú hacías ciertas cosas contrarias a la voluntad de Dios, ahora te has dado cuenta que estabas equivocada, equivocado, que ibas en un camino equivocado, te diste cuenta, ahora tienes que cambiar de dirección. Ya no tienes que ir hacia en ese camino que andabas, ahora tienes que cambiar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me arrepentí, bueno, yo andaba en la borrachera, en la parranda, me gustaban las mentiras, era yo amante de lo ajeno. Bueno, tenía tantas cosas que estaban ahí en mi vida, ¿no? Que yo creía que estaban bien, porque hemos visto que dicen que el que no tranza no avanza. Entonces decimos, no, pues aquí se trata de ganar, ganar, ¿no? En la vida se trata de ganar, ganar y se trata de disfrutar, ¿no? Comer, beber y disfrutar. Bueno, esa era mi mentalidad en otro tiempo. Cuando vine al conocimiento de la palabra de Dios y me di cuenta por medio de la palabra de Dios que estaba yo en un camino equivocado, cambié de dirección, dejé ese camino, cambié de dirección, es decir, un giro de 180 grados, cambié de dirección, ahora voy en otro camino y así es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Viene de la palabra metanoia, de donde viene metamorfosis. Es un cambio completo, es cambiar completamente. No nada más quitar algunas cosas, sino es cambiar completamente. Entonces tiene que ver con cambiar tu mente, como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ahí, Romanos capítulo 12, o sea que vamos a tener un cambio de mente. No nada más decir, voy a aparentar y mostrar que sí, no, que soy diferente. Voy a hablar diferente, cuando estoy enfrente de la gente no voy a decir groserías, no. Se trata de cambiar verdaderamente. Un cambio desde el interior, un cambio de mente, no nada más superficial. No, no hablamos de cambio superficial. Un cambio completo. Fíjense, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo dice esa versión? Dice, no os amoldéis a este mundo, antes transformaos por la renovación del espíritu, para que sepáis para que sepáis conocer cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Ajá, esto tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Si pensábamos de una manera, es decir, que teníamos aquí, como las computadoras, ¿han visto que las computadoras alguna vez han visto que de repente les entra un virus? Cuando uno mete memorias, está así, no, pues que ya le cayó un virus, y que hay que vacunarlas y todo un show ahí, ¿no? Con la informática, esto. Bueno, hagan de cuenta que nosotros en la mente teníamos un virus, el virus del pecado. El pecado entró a nuestra mente, a nuestro corazón, y ahí se quedó. Y entonces estábamos con ese virus ahí metido, necesitábamos que la mente se nos formateara para que ese virus también se salga, ¿no? Entonces, como un cambio de mente, un cambio de mentalidades. Entonces ahora es cambiar todas aquellas cosas por todas las cosas que están aquí en la Biblia. Es cambiar, o sea, conforme yo voy entendiendo, voy conociendo, voy dejando de hacer esas cosas y voy poniendo las cosas que le agradan a mi Padre. Entonces, eso es arrepentimiento. Es no volver a la vida vieja, antigua, donde yo me deleitaba en placeres diversos, donde únicamente buscaba mi satisfacción, aunque yo perjudicara a otras personas, ¿no? Porque a veces eso uno busca, ¿no? Busco mi propia satisfacción. Si yo me voy de parranda, no me estoy importando, no me está importando mi esposa, mis hijos, nadie. Estoy afectando, pero yo pienso que estoy disfrutando. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos ayuda
a cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento, y eso es el arrepentimiento. La idea es que te sometas a Dios, o sea, la idea del arrepentimiento es que tú te sometas a Dios y permitas que Él sea el que gobierne tu corazón, el que guíe tu vida, el que te lleve en esa nueva vida de la mano y empieces a caminar conforme a lo que Dios te dice. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, ¿saben? O sea, Dios ha tenido mucha paciencia con la humanidad, como podemos ver nosotros a lo largo de la vida, ¿no? De la historia. Hay hombres que han sido malos, perversos, y de repente se han convertido al buen camino, porque Dios es paciente. Dice el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, que Dios es paciente. Nos habla este texto de que Dios es paciente, dice así, Hechos 17, del 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora manda, fíjense, o sea, es un mandato de Dios a todos los hombres, no nada más a algunos, a Juana, a Chana, a Mengana, no, dice a todos los hombres, en todo lugar. O sea, no, aquí no estamos hablando de nada más mexicanos o estadounidenses, no, en todo lugar, a todos los hombres, Dios les manda que se arrepientan. Es decir, que cambien su manera de pensar, que cambien de ese modo perverso de vivir y que empiecen a caminar en el camino que Dios ha trazado a través de la Escritura. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, dice el hombre, ay, yo estoy aquí bien feliz disfrutando, pero cuando le vienen los males, por ejemplo, aquel hombre que se dedica a andar con muchas mujeres, anda con una, anda con otra y piensa que está disfrutando y siente que toca el cielo cuando está con las mujeres, pero cuando le viene una enfermedad, yo conozco personas que les ha dado VIH por andar, y no nada más, por andar con muchas, con una persona se metieron y esa persona los contagió. Hay muchos casos, muchas historias así. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de experimentar la consecuencia del mal? Si Dios nos está advirtiendo, caminen por acá, obedézcanme, hagan esto. Entonces tenemos que pensar en eso. Si íbamos por un camino de perdición, pues Dios nos está mostrando un camino de justicia por el cual debemos de transitar, pero es decisión de cada uno de nosotros. O sea, Dios no nos está forzando. Dios no nos está poniendo una pistola aquí, ay, órale a fuerzas, ¿no? Dios dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge, ¿cuál quieres? ¿Quieres que te vaya bien? Escoge la bendición. ¿Quieres que te vaya mal? Bueno, pues escoge la maldición. Ahí tú sabes. Entonces, es algo que Dios nos muestra, ¿no? Los dos caminos, una puerta ancha, una puerta angosta. Dice, esa puerta ancha es de perdición. Este camino angosto es de bendición. ¿Quieres transitarlo? No te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar cómo debes de transitar por él. Entonces, nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Después de arrepentirnos, una vez que hemos cambiado de dirección, que hemos adoptado la mentalidad de Dios, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que Él ya está en nuestra vida, ahora tenemos que creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es igual a decir que confiamos plenamente en Jesús, el autor de la fe. Es depositar toda tu confianza, todo tu ser en la persona de Jesús. Ahí va a descansar tu vida, porque la fe, pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahí es donde nosotros tenemos que descansar. ¿Estarían dispuestos ustedes a confiar en Cristo?
¿Les gustaría a ustedes confiar en Cristo? Así como un niño de 2 años que confía en su madre. ¿Ustedes recuerdan cuando los que han tenido bebés, cuando tienen un niño pequeñito de 1 año, de 2 años, ¿a poco estos niños están así como que, ay, no, yo no quiero que me lleves acá, mamá? No, no, no. No, ese niño, si tú lo llevas para allá, va para allá. Si tú lo llevas para acá, ese niño no se opone, porque ese niño confía plenamente. Cuando nosotros éramos pequeños y nuestra mamá nos cargaba o nuestro papá nos cargaba, no nos oponíamos a donde nos llevara. Esa es la forma en que Dios quiere que confiemos en Él. Pero nosotros, no, ¿por qué Dios dice eso? No, Dios me quiere, no, me está privando de divertirme. No, no, Dios, eres un aguafiestas, ¿por qué no quieres que haga esto? Mira, no, Dios, no, 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 no me conviene. O sea, uno siempre está poniéndole el pero a Dios, como si Dios fuera un perverso que dice, no, no los voy a dejar que hagan esto porque no quiero que se diviertan. No, tiene una motivación, tiene o sea, un porqué de las cosas que Dios nos dice que no hagamos. La realidad es que nosotros debemos responder a esta palabra, a lo que Jesús está predicando, porque es la predicación de Jesús. No es mi predicación, es la predicación de Jesús. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces nosotros tenemos que decir, a ver, si me arrepiento o no me arrepiento, si creo o no creo. Esa es tu decisión, tú tienes que tomarla, tú tienes que decir si me conviene, no me conviene. Los judíos lo rechazaron. Pero dice que a todos los que le recibieron les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Así que si lo recibimos, somos hijos de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que para terminar este mensaje, resulta casi imposible quedarse inerte ante tales declaraciones hechas por el mismo Jesús. Es necesario que nosotros demos una respuesta a lo que hemos escuchado. Yo les animo a que se decidan por Cristo, a que obedezcan su palabra, a que salven su vida por medio del Evangelio y que podamos apropiarnos de estas promesas que tienen valor eterno para nuestra vida. Porque recuerden que está reservada la condenación para aquellos que no obedecen al Evangelio, para aquellos que deciden tomar la sabiduría en sus manos y decir yo soy más sabio que Dios y voy a caminar por este camino y nada me va a pasar. Pues yo les voy a decir que si hacemos eso, somos necios y al final seremos quebrantados, porque veremos que nuestra vida no va a tener ningún propósito, no va a tener ninguna satisfacción. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, llegar a la cima? ¿De qué le sirve si pierde su alma en ese trayecto? ¿De qué le sirve al hombre tener mucho dinero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener tantas cosas, lujos? ¿De qué le sirve al hombre haber disfrutado viajes? ¿De qué le sirve si perdió su alma? Si no está seguro, si no sabe a dónde va. Lo que le espera es un tormento eterno y un crujir y rechinar de dientes. Así que Dios nos abre su buen tesoro hoy para que nosotros digamos, sí, yo quiero ir con Jesús, yo quiero caminar con Él, yo quiero vivir esa vida, quiero saber a dónde voy, quiero entender cuál es mi propósito, quiero tomarme de la mano de Jesús y caminar y que Él me guíe a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en campos de delicados pastos me pastoreará. Así nosotros tomémonos de la mano del Señor para que Él nos lleve en esos delicados pastos, para que su vara y su callado infundan aliento a nuestra vida todos los días que estamos aquí. Vamos a enfrentarnos a sufrimiento, vamos a enfrentarnos a muchas cosas, pero tomados de la mano de Dios vamos a poder resistirlas. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar este pequeño estudio y ahorita seguimos con otras preguntas, ¿vale? Padre, te damos gracias en este momento porque nos permites
escuchar tu palabra, Señor, y gozarnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra tu palabra, Señor, a aceptarte en nuestras vidas, que no sea únicamente, Señor, un dicho, sino que sea un hecho. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.